La soledad no deseada es un tema que en cuántas oportunidades no hemos hablado aquí a partir de noticias bien tristes, bien trágicas, por ejemplo, pero también cuando se hacen estudios, cuando hay estadística, cuando nos damos cuenta que como país estamos envejeciendo y que lamentablemente la calidad de vida de las personas grandes no siempre es la mejor. ¿Qué pasa con el aislamiento, con la falta de una red de apoyo, con factores económicos, de riesgo, por ejemplo? Parte de lo que vamos a conversar hoy día, porque casi la mitad de la población mayor ha declarado sentirse en soledad. Está con nosotros la psicóloga, coach organizacional y directora de Mi Coaching, Caterina Lecaros. ¿Cómo estás, Caterina? Bienvenida. Hola, Caterina. Hola, bien. Muchas gracias por estar acá. Caterina, cuando pensamos que nuestro país está envejeciendo cada vez más, ¿no? Que estamos siendo cada vez más, llegamos a una edad mayor, pensamos en que ojalá sea de la mejor manera posible, ¿no? Por algo hay toda una revolución con la propuesta que se dio para la reforma previsional, por algo pensamos en el sistema de salud, el copago cero y un montón de cosas, pero también hay una realidad de adultos que no lo pasa bien, simplemente no tiene red de apoyo, no tiene recursos económicos y no está bien. Claramente. Yendo incluso un poco más allá de las personas o del adulto mayor que no tiene recursos, en general el adulto mayor pasa por un estado de dolor social, porque por él o por ella pasa un estado se convierte en un estado de estrés permanente porque está asociado al miedo. Al miedo de qué va a ser de su vida futura, al miedo del ser rechazado, al miedo de no cumplir con las expectativas de sus hijos, de su entorno, de sus iguales. Y eso se va transformando en este estado que influye a nivel tanto físico como cognitivo. Desde ahí la preocupación es real y debiera ser mucho más focalizada. Ahora, cuando nos referimos a las personas que tienen escasos recursos, esto aumenta, y aumenta de manera exponencial, ¿ya? Porque efectivamente no tienen a alguien que se haga cargo de ellos, y no solo en lo físico, en el cuidado de que esté bien, que tenga silla, que tenga mesa, que tenga una buena cama, sino que también de este acompañamiento social, de esta relación, de la comunicación. Los seres humanos somos seres sociales. Por lo tanto, cuando comienza el aislamiento, que es involuntario además, se acentúan todas las condiciones internas más negativas y pasan a ser un factor de riesgo. Exacto. Y ahí es donde nos encontramos hoy día, en un factor de riesgo generalizado asociado a la soledad y principalmente a la soledad del adulto mayor. Estamos viendo esto de factores de riesgo y estrategias de acción, ¿no? Uh-huh. Te quería consultar respecto a las estrategias de acción, pero no solo como cuáles podrían ser o ciertos tips o qué sé yo, sino me parece que hay un tema respecto a las soledades cuando muchas veces uno tiende, a veces, consciente o inconscientemente, con la mejor de las ondas, pero a veces de culpar a la persona sola por quedarse sola. O es que a ti te gusta estar sola, que no eres poco social, que no te gusta estar con nadie. ¿Cómo calibrar eso, no? Porque a veces, efectivamente, uno es un poco más huraño, pero estamos hablando de otro tipo de soledad, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo equilibrar eso? ¿Cómo ecualizar eso que te Claro, lo que yo siento es que lo que nos falta mucho es conciencia en relación al tema. Por lo que tú dices, uno trata de hacerlo, es como cuando uno es papá por primera vez. Uno trata de hacerlo lo mejor posible porque es el entorno que rodea, ¿cierto? En este caso igual, es el entorno que lo está rodeando y uno tiende a echar la culpa por naturaleza afuera y no mirar hacia adentro en relación a qué puedo hacer para que esto no ocurra. Entonces, y que no es intencionalmente, sino que en el fondo es para sacarse un poco el peso de lo que implica tener a ese papá, a esa mamá mayor de edad, de la cual efectivamente tengo que hacerme responsable. Ese es un punto súper importante, Caterina, porque efectivamente cuando hay una red de apoyo se minimiza, me imagino, bastante de los riesgos.
Y además cuando las personas son grandes tienden a no querer molestar, a no querer incomodar, a no dar trabajo de más. Y ahí la pregunta es para nosotros, no para la generación previa. ¿Nos preocupamos de esa persona mayor en el momento que tenga que ir a un geriatra, por ejemplo? Que constantemente a lo mejor se empiezan a quedar calladitas porque no escuchan bien, entonces se empiezan a invisibilizar. O a veces nosotros mismos, en medio de una conversación, por ejemplo, en el almuerzo, si quieren dar su opinión, los hacemos callar, no porque ellos no saben, porque ellos no entienden. Claro, ahí pasa algo que nos cuesta comprender a los que estamos acompañando a este adulto mayor, y tiene que ver con el miedo asociado. El adulto, las personas grandes, ¿cierto?, tienen un miedo a parecer, como les decía en un comienzo, de que no son capaces, de que no pueden, de que van a tener una respuesta errónea, parecer ignorantes. Entonces por eso se quedan callados, por eso no hablan, y ahí estamos el resto que lo está acompañando a dar esos espacios. Ahí también falta esa educación de cómo tratar, de cómo incluir al adulto mayor en nuestra sociedad. Uh-huh. Más aún hoy día, que el adulto mayor están siendo muchos. Sí, claro. Sí. No es como antes, ¿te fijas? Hoy día están siendo muchos adultos mayores que están requiriendo de mucha contención, de mucho apoyo social. Y cuando hablo de apoyo social, no solamente hablo de un apoyo social a nivel país, sino que el apoyo social cercano, de amistades, de hijos, de nietos. Esa cultura del apoyo social para disminuir el dolor social de ese adulto, hoy día es algo que tenemos que trabajar como sociedad. De todas maneras. ¿Hay algún registro o interpretación que puedan tener respecto a si la variable socioeconómica juega algún aspecto acá, respecto a la preparación que tiene la gente, incluso con años antes, ¿no? Haberse dedicado, haber, no sé, qué sé yo, estudiado, tener actividad y todo, cuando también la variable socioeconómica te reduce quizás la amplitud de gente que conozca, ¿es un factor? Es un factor, absolutamente. Es un factor principalmente por el acceso. Claro. ¿Ya? O sea, hoy día, si nosotros miramos, existen lugares donde los adultos mayores que tienen recursos pueden ir a socializar con iguales. Tienen posibilidad de tener actividad física, que es otra cosa que se deteriora. Tienen posibilidades de participar en actividades cognitivas. Tienen posibilidades de abrir un camino, un espectro distinto al adulto mayor que no tiene esos recursos económicos. Por lo tanto, la brecha efectivamente existe. Sin embargo, siento que independiente del nivel social, todavía hay una carencia en relación al conocimiento de las personas que rodeamos a esos adultos. Que hay un tema también de cultura, ¿no? Hay un factor cultural que me parece que es súper relevante, porque aquí, por ejemplo, ¿qué más nos gustaría que aprender de las culturas asiáticas o de nuestros pueblos originarios, del valor que tienen en la sabiduría, en la experiencia, en lo que representa una persona mayor? De hecho, nos escribe aquí Fariel, un auditor, y dice: ¿por qué un adulto mayor tiene que preocuparse de cumplir expectativas? Un adulto mayor no tiene nada que demostrar, ya lo hizo. Los que vienen atrás tienen que preocuparse de cumplir con las expectativas de los mayores. Claro, lo que ocurre es que esto de cumplir con la expectativa de alguien no es impuesto, es a nivel inconsciente. ¿Ya? Okay. La persona siente que en esta edad mayor hay una expectativa que se está esperando de él. Y estamos hablando de esta etapa de la vida, pero en general, si nosotros nos analizamos, todas las personas en el inconsciente, y algunas más en el consciente, piensan que tienen que cumplir expectativas de alguien. Ah, sí, pues claro. A no ser... No solo las propias. No solo las... Exacto, no solo las propias. A no ser que hayas tenido la oportunidad de participar o de hacer un proceso de introspección que te lleve a decir: oye, mis expectativas están primero. Pero en general es algo automático. Claro, pero además ponemos expectativas en los otros también. Por eso, porque ponemos ¿qué piensa el otro? ¿Qué va a decir el otro? Y nosotros también. No, ¿hasta dónde va a llegar? El otro va a cumplir las expectativas que yo tengo de esa otra persona. También. Y eso también tiene que ver mucho porque, además de ser seres sociales, somos seres perceptivos y todos percibimos de distinta manera. Entonces, cuando el adulto mayor que tiene, lamentablemente, porque no ha sido con el tiempo bien preparada
o preparado para esta etapa tiene sus facultades cognitivas deterioradas, efectivamente su percepción en relación a esta asociación que tiene de miedo de lo que va a pasar con él, a esta sensación de soledad, efectivamente empieza a interpretar las cosas de manera diferente. O sea, puede interpretar como que una persona que se puso la mano en la cara está aburrida, no lo quiere escuchar. O una persona que hoy día es muy usual, miró el teléfono. Está con un nieto que mira el teléfono, puede interpretar de que no le está poniendo atención y que no le interesa. Entonces se agudiza, ¿te fijas? Claro. Se va como agudizando esa sensación. Ahora, lo que tú mencionabas recién, claro, por ejemplo, de los asiáticos, los japoneses, bueno, que es algo que se utiliza en varios niveles de acción, tienen el famoso Ikigai. ¿Ya? ¿Qué sería? Que significa el propósito. Ya, el perfecto. cómo yo me levanto cada día en la mañana con un motivo. Y eso es lo importante de trabajar, bueno, a todas las edades, pero con el adulto mayor, claro, intensificado. Ese del propósito, digamos, ¿no? Diario, permanente. Estaba pensando en, idealmente, cuánto podemos planificar nosotros, ¿no? Nuestra vejez, en la medida que se pueda. Lógico. No se puede, pero cuánto ayuda eso mismo, ¿no? Saber que Mucho. vamos para allá y que, ¿sabes qué? Me estoy planificando para cuando, si yo tenga tantos años, deje de trabajar, me vaya a vivir a tal lado, no sé. Mucho. Es más, cuando uno trabaja con un adulto mayor, precisamente en esta etapa de poder reformular el propósito, porque todos tenemos un propósito en la vida, ¿no? Pero cuando uno llega a edad adulta, el propósito igual va variando y uno va pensando de que está más lejano. Claro. Entonces, cuando tú trabajas en volver a reinventarte, que esta es una edad que tiene un nuevo propósito, una nueva expectativa, que tu vida empieza a brillar de una manera distinta, efectivamente se abre una luz, por decirlo de una forma más romántica, una luz que guía un camino muy diferente. Claro. Y la persona adulta lo vive diferente. Porque yo puedo haber planificado la parte económica, puedo haber planificado que voy a viajar, puedo haber planificado, pero si en ese momento estoy sola o solo, efectivamente mi propósito cambia. Claro. Y tengo que reinventarme. Y ahí entonces, Caterina, estamos hablando con Caterina Lecaro, psicóloga, coach organizacional y directora de Mi Coaching. Si es que los que estamos en el entorno procuramos que esta persona no solo sociabilice con nosotros, sino que se reencuentre con sus amigos, tenga la posibilidad de entrar a un taller de tejido, en la municipalidad hay un montón de actividades para gente grande, sea parte de un coro, no sé, las vacaciones, tercera edad también que se hace en Natur, y ese tipo de actividades ayudan. Totalmente, es lo que más hay que potenciar. Pero además de ese, porque ese es un entorno externo. Los seres humanos tenemos un entorno interno, que es nuestra familia cercana. Uh-huh. Y ahí también hay que potenciarlo. O sea, el llevar a nuestro papá, a nuestra mamá de vacaciones con nosotros, hacerlo parte incluso de qué se va a comer o qué vamos a hacer, porque necesitan sentirse útiles. Claro. Porque eso es lo que empieza a pasar, que también se empiezan a sentir inútiles. ¿Te fijas? Me llamen a Caterina que está ocupada, por favor, gracias. Ay, corte. Sí, pues sentir como, no solo el propósito, sino que también que son capaces como de realizarlo, ¿no? Claro, es que eso es parte también del propósito, del convencerse de que yo sí puedo. Estoy en una etapa distinta, pero no he decaído. ¿Para qué? Para que no surja este círculo vicioso que tiene que ver con el miedo a la soledad, al quedarse solo, al ser incapaz, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los factores de riesgo, banderas rojas de gente que nosotros vemos que está sola, ¿no? Porque de repente uno ve gente que está sola y uno la ve re bien a veces, ¿no? Sí. Todos usamos ciertas máscaras de repente también. Todos, sí, todos. En todas las edades usamos ciertas máscaras, ¿no? Si no pasa nada, no, estáis bien. De hecho, te preguntan cómo estáis, como automático. ¿Cómo siempre bien. sí. Y si alguien... No, y si dice que no, dice, pero es que hay el ejercicio, claro. hay el ejercicio. Hay mucha gente que te dice
que tú le dices, ¿cómo estás? No, no tan bien, y siguen caminando como que si le hubieses dicho que estabas bien. Claro, porque no te escuchan. Está súper automatizado. ¿Qué alertas, digamos, podemos tener si en nuestros entornos, a veces familiares, a veces de comunidad también, ¿no? Sí. O sea, hay harta gente que vive sola también y todo. Sí. Tenemos que tener cierto ojo. Una persona que, por ejemplo, en la mesa está más callada, y antes no era tan callada. Una persona que comienza a comer menos, también es un síntoma. Una persona que dice, no, es que prefiero quedarme acostado, estoy más cómodo, porque ahí empieza a influir lo físico. Claro. Se empieza a quedar acostado y después se deteriora la parte muscular. Hay un tema que yo siempre lo menciono a propósito de la depresión, y que quizás porque sí, está asociada. Están súper asociadas, que tiene que ver con los aspectos personales. Cuando alguien se empieza lo veis con la misma ropa, exacto. medio desasiado y todo, no es una cuestión, que está cochino, no, ojo, ahí hay un punto. No, hay un punto importante. Sí. Y lo que tú acabas de decir es muy relevante. Es un factor de riesgo el adulto mayor en soledad, porque tiene muchas más posibilidades de caer en una depresión aguda. Y ahí se empiezan a juntar, estas posibilidades graves de que caiga y no se vuelva a levantar. Es un círculo finalmente. Es un círculo y también es una gráfica descendente. O sea, una persona que ha sido toda su vida muy activa, y de repente no tiene nada que hacer, se siente que no vale, se siente que nadie lo considera, se siente que su opinión no es válida, se siente que ya es viejo. Cuando una persona empieza a repetir mucho, no, es que ya estoy viejo, también es una alerta. Oye, porque además ojo con eso, porque esa vez empieza es que yo lo he dicho todo el último año. No lo digas más. Oye, pero pensando además que efectivamente el tema de la salud mental también es importante para los adultos mayores. De pronto nos quedamos también en la idea de que son como cosas básicas, no, si tiene controlada el azúcar, no que si la presión, y nos quedamos hasta ahí. Claro, y no nos fijamos, o más que no fijarnos, quizá no le damos tanta importancia a la salud mental. Y resulta que la salud mental puede llevar a todo el resto. Claro. Puede llevar a estos cambios, porque son cambios a descompensarte, porque son cambios fisiológicos, claro, a nivel interno. Entonces la persona empieza a hacer cosas diferentes, y cosas diferentes asociadas a esta salud mental deteriorada, porque cognitivamente, como decíamos delante, también hay un cambio. Claro. Sí, porque a veces una cosa es estar sola y otra cosa es sentirse solo o en soledad, ¿no? Que exacto, lo experimentamos nosotros en el día a día. Imagínate lo que puede llegar a ser para una persona grande, efectivamente, estarlo e empezar a aislarse incluso de manera voluntaria, ¿no? Claro, porque ahí ocurre esto, como les decía también, de que este miedo independiente de la edad, incluso cuando uno se siente en soledad, hay que recordar de que nuestro cerebro no distingue la realidad de la fantasía. Entonces, si yo me siento viejo, me siento mal, me siento que estoy solo, mi cerebro empieza a actuar en consecuencia de eso. Mira. Internamente. Claro. Todo lo que aumenta lo que hoy día hablamos tanto, que es el famoso cortisol. Sí. Y eso bloquea absolutamente toda nuestra mirada y todos nuestros pensamientos, nuestras tomas de decisiones. Bueno, por algo también el tema del suicidio en personas grandes que más de alguna vez hemos comentado. Porque ahí está, absolutamente. Está absolutamente bloqueada. No estás pensando bien, no estás tomando buenas decisiones. Entonces, el hacerse cargo de la salud mental del adulto mayor, bueno, hay muchas cosas prioritarias, pero yo creo que hoy día, además de ser urgente, prioritaria, es socialmente responsable. Sí, estamos ahí, tenemos que ser responsables para aquello. De hecho, recordar que según el Observatorio del Envejecimiento UC con Futuro de Chile, la soledad afecta al 49,2% de los adultos mayores, y un 56% además presenta un alto riesgo de aislamiento social. Y si hoy día sacamos la cuenta de cuántos adultos mayores hay, es altísimo. Exacto, el número. Sí. En contrapartida, hay también, me imagino, una soledad positiva, digamos, no sé si positiva el término, ¿no? ¿Hay alguna ¿pero bien llevada será? Sí, no. Lo que pasa es que la soledad como optativa, claro,
tiene que ver con una instancia de retrospección. O sea, en el fondo de estar solo, de ser capaz de estar solo conmigo mismo o misma y poder desde ahí construir, desde ahí decir, yo hasta aquí he llegado hasta este momento, he actuado bien en esto, me ha pasado mal esto otro, y uno como que hace este reencuadre el camino. Y esa soledad, pero que es voluntaria y es momentánea, no es sostenida en el tiempo. No es que algo que se sostenga en un año, no. Es una semana, un par de semanas, a lo mejor un mes, te renueva. Pero tiene que ser guiada y bien guiada. Y esa es como la soledad optativa, digamos. Mira, de hecho Raúl también nos escribe y dice, ¿y qué pasa con la soledad? Que más o menos lo estábamos hablando, ¿no? De las personas que tienen una actitud de no querer molestar a su entorno más cercano y asumen una autonomía también autoforzada. Eso es un mecanismo de defensa, pero es un mecanismo de defensa. Claro. Ese es un mecanismo de defensa, decir yo puedo, yo todavía, pero de mala manera. Sí. Ahí, por eso lo que hablábamos también delante un poco, los que tenemos que estar preparados son los que estamos alrededor. Y cuando nos dicen, no, yo puedo, saber decir, sí, yo sé que tú puedes, pero te quiero tanto que te quiero acompañar. No sé, claro. Uno puede buscar formas. Exacto. Ahí también de repente es bueno asesorarse un poco para saber hasta dónde llegar en eso. Bueno, porque el desafío de ser adultos mayores en Chile no es solo para los que hoy lo son, sino que para quienes estamos alrededor y quienes vamos para allá. Caterina Lecaro, psicóloga, coach organizacional, directora de Mi Coaching, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, y recordar que todas estas conversaciones quedan además en nuestro ciclo de salud mental en nuestras plataformas digitales. Súper, gracias. Los temas que importan están aquí en Ciudadano ADN, la voz de todos para todo Chile.